Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos, donde quiera que estén. Les doy una muy cálida bienvenida a todos ustedes. Es un gran placer para mí darles la bienvenida a este seminario web educativo de la ICH, dedicado a un tema muy candente, concretamente el manejo de vanguardia de la leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positiva. Y este es un campo que está evolucionando rápidamente y que sigue beneficiándose de grandes avances en terapias dirigidas, monitoreo molecular y, por supuesto, en la individualización del tratamiento. Y hoy, realmente es un honor contar con la presencia del profesor Robin Foer, quien viene de Roma y es una autoridad mundial en el campo de la LLA y la leucemia en general. Su trabajo pionero ha ayudado a dar forma al enfoque moderno de la LLA Filadelfia positiva. Y su profundo conocimiento clínico, su investigación y liderazgo han sido fundamentales para avanzar hacia estrategias de tratamiento más efectivas y menos tóxicas. Él comenzó este camino, creo, hace más de 25 años, y quizá hayan visto su excelente revisión sobre este tema hace unas semanas en el New England Journal of Medicine. Y ese fue precisamente el motivo por el cual el Comité Científico Directivo de la ICH pensó que debíamos contar con el profesor Foer para celebrar estos 25 años de avances en el campo de la LLA. Así que esta sesión promete ofrecer una visión integral y útil para la práctica sobre los estándares actuales, datos emergentes, pero también perspectivas futuras. Así que gracias a todos por acompañarnos. Espero que disfruten este intercambio científico de vanguardia y sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Foer. Robin, gracias por acompañarnos. Bueno, Mohammad, muchas gracias por la invitación. Estamos de vuelta juntos, como diría yo, porque ya hicimos una hace algunos años. Voy a intentar compartir las diapositivas, a ver si funciona. Sí, hace años, de hecho, publicamos en el New England Journal el primer artículo sobre LLA positiva para pH con una combinación de tratamiento dirigido e inmunoterapia. Así que lo que ha pasado es que, de hecho, estamos celebrando, yo diría, 25 años que... Bueno, lo dijiste, lo mencionaste en tu amable introducción. Así que, confío en tu palabra de que realmente he cambiado por completo el manejo de esta enfermedad, y creo que vale la pena decirlo desde el principio. Puede que haya algunos jóvenes en la audiencia que en los viejos tiempos, cuando yo era joven y tú eras más joven, esta era la peor neoplasia hematológica y quizá incluso el peor cáncer. El pronóstico era realmente desesperanzador. Y en 25 años, que es mucho tiempo para cada uno de nosotros, pero muy poco en medicina, el panorama ha cambiado por completo. Así que puse este título aquí, LLAPH positiva, 25 años después. ¿Y por qué hice esto? Es exactamente por lo que dijo el profesor Mauti, que hace solo unas semanas, de hecho, el 15 de mayo, el New England Journal of Public Health invitó a una revisión que llevaba exactamente ese título, Leucemia linfoblástica aguda pH positiva, 25 años de avances. Estoy muy contento de que el New England los editores aceptaran dejar los 25 años en el título porque al principio dijeron que solo pondrían el LAPH positiva. Dije que eso es un poco restrictivo. Vamos a celebrar este, creo, importante hito. Así que tomé cosas aparte de otra, revisión final publicada en el New England hace 3 o 4 años. Esto es solo para dar una idea nuevamente a la generación más joven. Toda esta historia comenzó allá por 1960, aquí arriba a la izquierda, cuando se describió el cromosoma Filadelfia, y de hecho esta fue la primera anomalía citogenética asociada a un cáncer humano, que como todos saben era hematológico, es decir, leucemia mieloide crónica. Eso fue un punto de inflexión hace más de 60 años,
pero un punto de inflexión importante para demostrar que una anomalía genética así podía conducir al cáncer. No voy a repasar todos estos puntos que han sido importantes a lo largo de los años. Solo voy a señalar un par. Aquí, en 1990, mostramos que al introducir el gen de fusión BCR-ABL en ratones irradiados se producía el desarrollo de una enfermedad similar a la LMC, lo cual, obviamente, es biológicamente muy importante. Y luego, en 2001, S. Lo que entonces se llamaba STI 571 fue identificado y este era un inhibidor específico de Abelson y de hecho este era imatinib. Así que esto es en 2001. Y eso abrió toda la historia para la leucemia mieloide crónica. Y obviamente sabemos que la LLA Filadelfia positiva tiene la misma anomalía genética. En algún momento parecía obvio que debíamos considerar el uso de imatinib en la LLA Filadelfia positiva. Entonces, ¿qué pasó? Creo que el contexto está en esta diapositiva. Contando cuál es la historia de la LLA Filadelfia positiva en adultos. Antes de que los TKI aparecieran en escena, como ya mencioné, esta era la peor de las neoplasias hematológicas. Creo que debemos recordar que es la anomalía genética más frecuente en la LLA del adulto y que la incidencia aumenta con la edad. Así que en pacientes mayores de 50 años, aproximadamente 1 de cada 2 casos de LLA de estirpe presenta el cromosoma Filadelfia. Así que el cambio ha sido dramático. Con la introducción de los TKI, es decir, el tratamiento dirigido, esto ha abierto una nueva era en el manejo de esta enfermedad. El otro punto clave, como en toda la LLA, no solo en la Filadelfia positiva, y como ya mencionó el profesor Motti, es el papel e impacto del monitoreo de la enfermedad mínima o medible residual. Este es un punto clave. Si queremos curar una LLA, debemos lograr con el tratamiento de primera línea un estado de negatividad sostenida de la EMR. Ahora, el siguiente paso clave en esta historia es la introducción de la inmunoterapia, que también es una forma de tratamiento dirigido, y de esto también hablaré, pero ha sido otro pilar en el manejo de esta enfermedad. Hasta el punto de que es justo decir que hoy en día, la LLA Filadelfia positiva es una enfermedad curable. La pregunta puede ser para cuántos pacientes, pero les daré algunos datos sobre esto. Y el avance ha sido tal que hoy en día estamos cuestionando el papel de la quimioterapia sistémica e incluso del trasplante. Y creo que debemos recordar que antes de este gran cambio, el trasplante, me refiero al trasplante halogénico, obviamente era la única forma potencial de curación para estas enfermedades. Así que ahora, creo que es justo decir que la estrategia de tratamiento sin quimioterapia es hoy una posibilidad realista. También he añadido aquí un punto final con una pregunta sobre si podemos suspender el tratamiento. Algo a lo que todos estamos acostumbrados en la leucemia mieloide crónica, pero que es algo que estamos empezando a debatir también en la LLA Filadelfia positiva. Así que estamos pasando de la peor condición a una situación en la que podríamos suspender el tratamiento, y creo que esto es un verdadero avance. Sobre la incidencia, como les dije, está relacionada. Miren aquí, este es un análisis de más de 5,000 casos de LL en Italia, utilizando las dos bases de datos de los protocolos pediátricos y de adultos, y pueden ver, al dividir por edad, cómo la incidencia de Filadelfia positivo aumenta. Es muy raro en niños, como sabemos, pero también es bastante raro en adultos muy jóvenes. A medida que aumenta la edad, pueden ver los datos en los mayores de 50 años. Así que esta es una de las las imágenes que se mostraron en la New England Review. Y esto es una línea de tiempo de los estudios sobre los TKI de primera línea más quimioterapia. Porque lo que ocurrió históricamente es que cuando los TKI aparecieron en escena, simplemente se añadieron a la quimioterapia. Primero, la base que ya existía, es decir, quimioterapia intensiva, y luego, progresivamente, se fue cambiando a quimioterapia de dosis más baja debido a la toxicidad de la combinación. Esto se remonta, lo pueden ver aquí,
Hay una tercera vez, la referencia está en el artículo, de 2000 a 2006. Añadir imatinib a la quimioterapia intensiva de primera línea mejoró la respuesta, pero aumentó la toxicidad. Y lo mismo ocurrió con el TKI de segunda generación dasatinib, misma historia, buena respuesta, pero efectos tóxicos, y de hecho, incluso con Ponati pasó lo mismo. Así que muchos grupos, incluidos nosotros en Italia, decidimos usar quimioterapia a dosis más bajas junto con TKIs, ya sea dasatinib o imatinib, y esto demostró que se pueden obtener respuestas igual de buenas con menos toxicidad. Así que este fue un mensaje importante, que la quimioterapia intensiva y los TKIs probablemente eran demasiado. El GIMEMA es el Grupo Corporativo de Estudios para Enfermedades Hematológicas en Adultos en Italia. Ahora, creo que esto es importante porque es la historia de lo que hemos hecho en los últimos 25 años, y aquí se resume la estrategia de primera línea de GIMEMA sin quimioterapia desde el año 2000 hasta 2025, es decir, estos 25 años. Obviamente, en pacientes con LLAPH positiva. No tengo tiempo para contar toda la historia, pueden verla en la revisión, pero empezamos obviamente con imatinib, solo una parte. Esto se remonta a muchos años atrás, porque obviamente usamos imatinib, el primer TKI, y diseñamos un estudio que ven aquí en la segunda columna, dirigido a pacientes mayores de 60 años. ¿Por qué? Por razones éticas, porque en aquellos días, este protocolo se abrió en el año 2000, así que hace 25 años. No dar quimioterapia a un paciente con LLA-PH positiva habría parecido realmente difícil de entender o aceptar. Pero los pacientes mayores evolucionaban tan mal que muchos no recibían quimioterapia, solo tratamiento paliativo. Comités de ética lo aprobaron. Este protocolo se realizó para personas mayores de 60 años hasta 89. Todos los pacientes entraron en remisión hematológica. Así que esto abrió toda la historia que luego llevó a dasatinib para todos los demás pacientes mayores de 18 años, de hecho, sin límite de edad. Luego, este tercer protocolo aquí es un protocolo enmendado porque la toxicidad del imatinib con quimioterapia intensiva hizo que se cambiara a imatinib seguido de quimioterapia, no concomitante. Hubo un estudio de rotación con 2 inhibidores, luego un estudio de terapia total con dasatinib, después hicimos un estudio con Ponati en personas mayores, y ese fue el tratamiento de inducción hasta cierto punto. Luego las cosas cambiaron porque, en el penúltimo protocolo, este es el estudio ALBA, decidimos ir un paso más allá. Sí, después de la inducción dar inmunoterapia como consolidación. Así que dasatinib seguido, no concomitante, seguido de blinatumomab. Y ustedes conocen los datos publicados. Voy a repasarlos rápidamente con una actualización. Y luego el último estudio es este de aquí con ponatinib más blina. Todos han sido publicados. No están aquí, pero sí aparecen en la revisión de New England. Así que esto, de nuevo, es del New England y muestra la línea de tiempo del tratamiento de consolidación post-inducción sin quimioterapia sistémica en pacientes adultos con LLA en estos años. Así que en el año 2000, como mencioné, abrimos el primer estudio para pacientes mayores sin inducción con quimioterapia, solo con imatinib. Y luego, seguimos adelante y mostramos la rotación de los estudios. Hicimos dasatinib. Como mencioné, hicimos todo esto. Debo decir que ha habido más que eso. También mostramos aquí que dasatinib blina. En 2021 publicamos que, en la quimioterapia absoluta, esto también podría inducir una mayor activación inmune del huésped. Algo que no se había reportado antes. Lo habíamos mencionado en el artículo de Alba en el New England, pero teníamos más datos en un artículo posterior en Blood. Y esto llevó a los estudios de combinación evitando la inducción y consolidación con quimioterapia. Esto también se demostró con ponatinib. Así que voy a repasar el último estudio para darles un poco más de información. Este fue el diseño del estudio de Alba. Esto era para todos los demás pacientes sin importar la edad.
Ahora, un punto clave es aquí, pero hablaré al final sobre lo que es la vida real. Un punto clave es que tienes que hacer el diagnóstico de inmediato, y esto no está ampliamente disponible en todo el mundo. En teoría, la ventaja es que tienes una prefase con esteroides que prácticamente todos los grupos introducen en pacientes con LLA desde niños hasta adultos. Y en esta semana, más o menos, de prefase con esteroides, deberías comprobar si el paciente tiene una respuesta de células B. Esto es lo que hacemos de manera centralizada en nuestros estudios. Así que en este protocolo, todos los pacientes con soporte FP recibieron inducción con dasatinib más esteroides. Y al final del estudio, en general, todos los pacientes, independientemente de la profundidad de la respuesta, incluso los pacientes con respuesta molecular completa, todos recibieron blinatumomab por un mínimo de 2 ciclos, pero llegaron hasta 5 ciclos. Y el objetivo principal de este estudio en particular, fue la tasa de respuesta molecular después de 2 ciclos de blinatumomab. Y agregaría que el tratamiento posterior a la consolidación quedó a criterio de los centros, pero recopilamos todos los datos en un protocolo auxiliar de Gimema. La única quimioterapia fue en la profilaxis del sistema nervioso central, que obviamente es obligatoria para estos pacientes. Ahora, este artículo fue publicado en octubre de 2020 en el New England Journal. No quiero entrar en detalles, pero las respuestas son muy buenas, con buenas respuestas moleculares y los datos iniciales parecían sumamente prometedores. Aquí la respuesta molecular, un par de puntos al respecto. Se puede obtener una respuesta molecular incluso solo con un TKI, dependiendo del TKI, tal vez no con imatinib, pero con dasatinib en este estudio. Al final del dasatinib tuvimos un 29% de respuestas moleculares. La respuesta molecular se mide por PCR cuantitativa. Y esto lo hemos visto también en otros estudios. Aproximadamente el 30% de los pacientes logran la respuesta molecular. Después de 2 ciclos de brina, hasta un 60%. Y después de más ciclos, las tasas de respuesta molecular aumentaron aún más, algo que no habíamos visto antes. Así que ese fue el punto de partida. Ahora, como bien saben, a veces el primer estudio da un gran resultado, pero el seguimiento puede ser menos brillante. Este es un seguimiento del estudio que apareció en línea en diciembre de 2023 en el Journal of Clinical Oncology y tuvo un seguimiento medio de 53 meses. Y se puede ver que las tasas de supervivencia se ven muy buenas, entre el 75 y el 80%. Y yo añadiría con una meseta que parece estar visible. Por eso nos sentimos muy gratificantes al ver que en el seguimiento a largo plazo los datos siguieron siendo extremadamente positivos. Mucha biología en nuestro estudio. No voy a pasar por todo esto. Está publicado, pero un par de puntos. Uno es este. En el panel izquierdo se ve la línea superior que es una línea completa. Estos son pacientes que obtuvieron los primeros resultados. Estos son molecularmente negativos después de la inducción. Hasta el momento ninguno de estos pacientes ha recaído. Así que los que responden primero son los que lo están haciendo mejor, ya que muchos grupos, incluidos nosotros mismos, pero otros también, ya han informado. Y un poco como en la LMC también, los primeros en responder. ECAROS y es un perfil genético que hay que estudiar al momento del diagnóstico. Es algo que en este estudio mantiene un perfil pronóstico desfavorable. Esto significa que probablemente estos pacientes deberían ser trasplantados. Ahora, ¿qué pasó con estos pacientes está en el artículo de JCO? Solo para recordarnos, 29 pacientes continuaron el tratamiento solo con el TKI, 24 se sometieron a un trasplante de células madre en la primera remisión, 6 en la segunda remisión. Ahora, de los 29 pacientes que no recibieron quimioterapia sistémica ni trasplante y continuaron solo con el TKI, 27, es decir, el 93%, lograron una respuesta molecular profunda tras el tratamiento con dasatinib y blinatumomab. Así que diría que fue una decisión acertada por parte del centro. Tal vez nos consultaron, lo discutimos juntos. Pero si se obtiene una respuesta molecular sostenida,
parece sensato no administrar quimioterapia ni trasplante. Y de estos 29 pacientes, 28, es decir, el 96,65%, permanecen en remisión persistente solo con tratamiento con TKI. Así que esto indica fuertemente, aunque el diseño o el estudio no estaba hecho para responder a esta pregunta, que se puede evitar la quimioterapia y el trasplante. Ahora, si juntamos los datos del estudio, podemos ver que el seguimiento de más de 4 años indica que el enfoque de inducción con quimioterapia es factible a cualquier edad. Está asociado con baja toxicidad. Redujo la inmunomodulación marcada. Esto no se lo mostré. Está publicado. Volveré a esto en un minuto. Esto se tradujo en tasas muy altas de respuesta molecular y de supervivencia, y como mencioné, el 50% de los pacientes han sido manejados solo con TKI y Blinna. No tengo tiempo para mostrarlo. Está en el último y penúltimo artículo. El trasplante impacta claramente a pacientes MRD positiva. La mayoría de pacientes MRD positiva trasplantados. Por cierto, sobre el tema del trasplante, hay un artículo publicado anteriormente que dice que si los pacientes logran una respuesta médica temprana y muy profunda, se puede evitar el trasplante. Esto es del MD Anderson. Entonces, diseñamos un estudio que es el primer estudio aleatorizado en este contexto específico. Estudio de fase 3 con 236 pacientes, todos adultos, nuevamente sin límite superior de edad. Es una aleatorización 2:1. El brazo experimental es ponatinib y Blinna. El brazo convencional es imatinib y quimioterapia. ¿Por qué imatinib? Porque en ese momento, y todavía hoy, es el único TKI disponible en todo el mundo para la heredia Filadelfia positiva. Ahora, como mencioné, era 2:1 y se planeó un cruce al brazo experimental, si los pacientes permanecían. Si los pacientes permanecen con MRD positiva. Ahora bien, aquí el trasplante forma parte del estudio. La asignación al trasplante se basa en los niveles de MRD. Esto significa que si los pacientes son MRD negativos de manera sostenida, entonces estos pacientes, y especialmente si no tienen Icarus, y no se trasplantan aunque tengan 18 años y un donante hermano. Hay mucha biología asociada al estudio. No solo estamos monitoreando BCR-ABL, sino también los genes de inmunoglobulina y del receptor de células T, y no solo con PCR cuantitativa, sino también con PCR digital por gota. Y el sistema inmunológico ha sido monitoreado con ponatinib y Blinna, pero no teníamos ninguna información sobre esto con esta combinación. Ahora, la inscripción se completó en enero y estamos acumulando datos, pero Sabina Chiaretti, de nuestro grupo, presentó esto de manera oral en diciembre, y estos son los datos. Pacientes en el brazo experimental, menores de 51 años. No quiero entrar en muchos detalles. El cruce se realizó en el 35% de los pacientes debido a la positividad de la MRD, y aquí, a través del patrocinador molecular, para resumir la historia. Ahora aquí, los ven en rojo. Aquí, al final de la inducción, eso significa que al final de la inducción con ponatinib llegamos hasta el 46%, recordando que con dasatinib era el 29%. Y después de 2 ciclos de Blinna, el mismo objetivo primario pasó del 60 al 74, que en el último análisis fue ligeramente superior. Así que, las respuestas parecían ser más profundas y tempranas con ponatinib, como se esperaba según los datos preclínicos. Ahora, estas son las curvas que Sabina presentó en AS. Obviamente es muy temprano aún. El seguimiento medio es corto, pero pueden ver que las curvas se ven sumamente prometedoras. Estamos actualizando esto. Mencionaré esto en unos minutos. Y lo interesante, y lo presentamos en AS, es que los respondedores médicos completos y aquellos que no tienen una respuesta completa pero aún muestran una señal, hasta ahora están evolucionando de manera similar a los pacientes con una respuesta médica completa. Si esto se confirma, sería una ventaja en comparación con lo que habíamos visto y les mostré con dasatinib y blinatumomab. Ahora,
La conclusión que pudimos sacar en ese momento fue que la combinación de inducción con ponatinib seguida de Blinna parece estar mejorando aún más los resultados obtenidos en el estudio ALBA. Esto parece ser así en términos de respuesta médica temprana. Como les mostré, esta estrategia es eficaz y factible. Vieron la supervivencia global y la libre de enfermedad, proyectados a 12 meses en un 95%. Y los efectos secundarios han sido aceptables, a pesar de que el ponatinib es más tóxico que el dasatinib. La asignación biológicamente dirigida al trasplante ha reducido aún más la tasa de recaída. En el momento del anuncio PARAS, solo el 10% de los pacientes pasó por trasplante. Eso es muy bajo en comparación con lo que esperaríamos. Y basándonos en los resultados, se debe considerar una estrategia de discontinuación del TKI después de un tiempo óptimo con el TKI. Lo mencioné al principio, y creo que los datos cada vez apuntan más en esa dirección. Ahora, el MD Anderson ha hecho lo mismo con ponatinib y Blinna, pero ellos los administran juntos. No es secuencial. Ponatinib y Blinna se administran juntos, y aquí está la actualización del estudio en JCO de julio del año pasado. Ahora, inscribieron a 60 de los 95 pacientes, así que no todos los pacientes fueron considerados elegibles. De hecho, 35 no fueron considerados elegibles, y en el artículo se informa la razón de esto. Quiero señalar otro punto. 39 de estos 60 pacientes tenían la enfermedad sin tratar, mientras que 21, que representan el 35%, ya estaban en remisión al momento de ingresar al estudio. Así que realmente no estaban en tratamiento de primera línea. Habían recibido 1 o 2 ciclos de quimioterapia y estaban en remisión cuando pasaron a ponatinib y Blinna. Aquí están las curvas que aparecen en el artículo, y se ven, prometedoras. Han visto 7 recaídas en ese momento. Las recaídas aisladas en el sistema nervioso central tal vez sean un tema que se discuta. No lo sé. Ya veremos. ¿Podemos suspender el tratamiento? Yo mencioné un par de artículos que indican esto. MD Anderson sugirió esto. Hicimos un estudio retrospectivo, así que nada prospectivo. Estos son pacientes por diferentes 18 pacientes que por distintas razones suspendieron imatinib. Podría ser una decisión individual, por toxicidad, decisión médica, lo que sea, pero no fue prospectivo. 17 de estos 18 pacientes estaban en respuesta de recaída cuando suspendieron el tratamiento, así que había una buena razón. 5 de estos 18 pacientes, el 28%, tuvieron recaída molecular, 4 reiniciaron el TKI y recuperaron la remisión molecular, similar a lo que vemos en el EMC. Así que eso es algo a tener en cuenta. Y pueden ver que los datos de supervivencia a largo plazo se ven sumamente prometedores. Pero, como dije, esto es retrospectivo, así que obviamente su valor es limitado. Y esto se publicó muy recientemente en Hematology y también en How We Treat, por Sabina y por mí en Blood. Así que mencioné la modulación inmune. Así que estamos realizando, un estudio comparando el efecto inmunomodulador de la dasatinib versus ponatinib en pacientes recién diagnosticados. Esto fue presentado de manera oral por nuestra joven colaboradora, Michela Finelli, en diciembre y parece que en pacientes adultos, el tratamiento con dasatinib indujo una modulación inmune más profunda de NKT y KN3 en comparación con ponatinib. Esto se observó incluso en la médula ósea, donde las células NKT mostraron un mayor nivel de activación en la cohorte de dasatinib. Así que, parece que la combinación de dasatinib es más inmunomoduladora. Ahora, esto puede que no sea sorprendente, pero si recuerdan los datos con dasatinib en leucemia mieloide crónica, hay muchos estudios previos que muestran un aumento en las células NK, células LGL, linfocitos. Así que dasatinib tiene esta capacidad. Creo que es una observación interesante. Recuerden que esto es, obviamente, en ausencia de quimioterapia sistémica, así que la médula de estos pacientes, con su sistema inmunológico, no ha sido deteriorada por la quimioterapia. Creo que la última frase es importante.
Creo que el seguimiento a largo plazo del estudio con ponatinib aclarará si la menor modulación inmune del huésped en comparación con dasatinib-lina se compensa con la actividad antiteca más potente de ponatinib y una menor tasa de recaídas. Así que esta es una pregunta para el futuro. Aún no lo sabemos. Ahora estamos. Aquí pueden ver algunos datos. Como pueden ver, en rojo está dasatinib-lina, en azul, ponatinib-lina. Se observan más linfocitos en el grupo de dasablini, en particular, los TREX se reducen de manera más marcada con dasablini. Ahora, los TREX tienen un efecto inmunosupresor, así que estos son buenas noticias. Y pueden ver que las células NK son mucho más altas en dasablini, al igual que las TNK. Así que estamos completando el estudio, lo presentamos, y ahora tenemos muchos más datos y estamos enviando el artículo, ahora. Y para terminar, les cuento una cosa más. Quiero decir, estamos actualizando los estudios de ponatinib-lina. Vamos a enviar un artículo y esperamos, informar en verano, enviar el primer artículo comparando los dos, brazos del estudio, el experimental y el de control, porque cuando terminemos la inducción y tengamos los datos, lo escribiremos, lo redactaremos muy pronto. Así que los dos últimos puntos que quiero mencionar aquí, juntar todos los datos y de nuevo está en la figura, en el New England. Miren aquí, o sea, esto está en la parte superior, es el global, debajo está libre de enfermedad. Ahora, las líneas de abajo son pre-TKI. Esto es lo que esperábamos en aquellos tiempos, pero aquellos tiempos fueron hace 25 años, no hace 2 siglos. Así que este era el resultado antes de los TKI y luego mejoró con los primeros TKI. Y aquí comenzamos con la inmunoterapia adicional. Este es el ALBI y estos son los primeros datos del último estudio. Estudiar. Entonces, creo que esto es lo más importante de lo que hemos visto hasta ahora. Como dije, el último estudio está en sus inicios, pero parece extremadamente prometedor. Así que esa es la realidad hoy. Pero esto lo pongo porque tengo más. También escribí sobre esto en Nueva Inglaterra. Creo que tenemos que ser muy conscientes de que estamos ante un mundo ideal frente a una situación de la vida real. Está claro que esta estrategia inmunoterapéutica dirigida es capaz de reducir la quimioterapia sistémica, el trasplante y las hospitalizaciones en general, porque, quiero decir, los TKI se administran por vía oral, así que se pueden dar en parte en casa. Y añado también aquí que Blinna se ha desarrollado en formulación subcutánea. Hay un par de artículos publicados y esto va a seguir cambiando. Creo que el manejo será mucho más factible y en gran medida fuera del hospital. Sin embargo, lo anterior es viable en el contexto de un ensayo clínico de diseño ad hoc con manejo centralizado del material biológico. Porque todo esto requiere una evaluación diagnóstica rápida, requiere monitoreo de la enfermedad mínima residual, requiere que identifiquemos si hay un perfil genético desfavorable. Debemos buscar mutaciones de Abelson si tenemos enfermedad residual. Así que mucha biología debe estar asociada a estos estudios. Pongo aquí que el trabajo diagnóstico para estudio del BCR Abelson en 1. Con demasiada frecuencia no está disponible. Y agregaría que tampoco se prueba con frecuencia en pacientes ancianos. Quiero decir, ¿a cuántos pacientes de más de 75, 80, 85 años se les hace la prueba del BCR Abelson en todo el mundo? Yo diría que a una gran minoría, cuando sabemos que si les das una pastilla a estos pacientes pueden entrar en remisión. Y Carus muy a menudo no se investiga. Dasa y Diel, ponatinib a menudo no están disponibles para el tratamiento de primera línea. En la mayoría de las partes del mundo, este es el caso. Nosotros también tenemos un problema en Europa. El monitoreo molecular estándar de la MRD con frecuencia no está disponible fuera de los ensayos clínicos. Blinna no está aprobado para pacientes con LL a Filadelfia positiva y MRD negativa. De hecho, en Europa,
No está aprobado por la EMA ni siquiera para adultos con LLA pH positiva y MRD positiva. Así que estamos enfrentando un problema serio. Este enfoque es posible fuera de Phuket. Pongo esto entre comillas en algunas partes del mundo. Obviamente, esta es una situación muy desafortunada, pero sucede. Entonces, lo que está ocurriendo es que en la vida real la mayoría de los pacientes todavía se tratan con el TKI disponible más quimioterapia, en su mayoría la intensificada seguida de trasplante. Así que estas son mis ideas y las presenté en New England y, salió una figura muy buena. Ellos la rediseñaron. Voy a hacer un mejor trabajo del que ciertamente hice. Aquí está la estrategia recomendada en la vida real para el tratamiento de primera línea de adultos mayores de todas las edades con pH positivo. Así que esta es una estrategia recomendada. Una semana, prefade, ver si el paciente tiene el BCR Abelson e investigar el perfil de Icarus. Luego, en la inducción, yo pondría idealmente dasatinib o ponatinib con esteroides. Al final de la inducción, el monitoreo de MRD debe hacerse correctamente. Ese es un punto clave, no hacerlo internamente si es posible. Consolidar con Blinna, tumor endocrino y monitoreo de MRD. Ahora, ¿qué sucede? Si un paciente se mantiene negativo molecularmente para MRD y también es negativo, entonces creo que el paciente debería continuar con el TKI y simplemente ser monitoreado para MRD. Si un paciente es MRD positivo o Icarus y o uno de los dos o ambos, entonces creo que se le debería ofrecer un trasplante al paciente, luego TKI y a esos que son MRD positivos. Así que para mí, esta sería la realidad, el mundo ideal. Desafortunadamente, tenemos que pasar al panel B con la vida real. Así que podríamos lograr estar seguros del diagnóstico, pero ¿qué usarías tú? El TKI disponible. En la mayoría de las partes del mundo, esto sería imatinib. Y en ese momento recibirán quimioterapia, ya sea junto con el TKI o como consolidación. Principalmente, como mencioné, será quimioterapia de baja dosis. ¿El MRD es viable o no es viable? Ahora, si es viable y confías en quien lo ha hecho, que ese es otro punto. Si el paciente se vuelve MRD negativo, creo que tal vez podrías pasar a tratamiento de mantenimiento más TKI, pero aún así tratamiento de mantenimiento y continuar con eso. Si un paciente tiene MRD positivo, entonces se le debería ofrecer un trasplante. Si el MRD no es viable, entonces creo que se debería ofrecer el trasplante al paciente elegible y continuar con el TKI. Así que el mundo ideal y la vida real. Desafortunadamente, incluso aquí el panel derecho es más grande, pero también los números son mucho mayores en el panel derecho. Así que creo que terminaré aquí porque creo que esto cierra la historia. Mohammad, y luego quizá podamos discutir. Obviamente tendría cientos de personas a quienes agradecer porque, como les dije, esto empezó. De hecho, diré una palabra más. Empezamos a hablar de dar imatinib a estos pacientes con Michele Baccarani, quien lamentablemente ya no está con nosotros y fue un gran experto en el EMC, y recuerdo en la reunión, y lo puse en los agradecimientos porque es una historia real. En una reunión en algún lugar, creo que en Bolonia, pero no lo recuerdo. Esto fue a finales del siglo pasado, o del milenio pasado si lo prefieren. Empezamos a considerar esta posibilidad y esto llevó a diseñar un estudio que, luego en el año 2000 abrió la historia. Así que tendría que agradecer a miles de personas, porque miles significa definitivamente cientos de personas. Simplemente agradezco, obviamente, a Gemima, a los centros Gemima, a todos los pacientes y familias, a Gemima y a la financiación. Quiero decir, para nosotros, para mí en particular es muy. El Centro Italiano contra el Cáncer, que nos ha apoyado durante 25 años y sin ellos todo esto no habría sido posible. Porque la situación en el sector público no es fácil y la financiación nunca es suficiente. Así que, Mohammad, me detengo aquí. Aquí estamos. Gracias. ¿Puedo verte de nuevo? Muchas gracias, Robin.
Esto realmente es un webinar increíble, pero también es una historia increíble. Y qué placer para un médico investigador como tú, comenzar tu carrera con una enfermedad terrible y mortal, y ahora verla curarse con unas cuantas pastillas y una intravenosa, Bleena. Esto es asombroso. Así que tenemos muchas preguntas. Robin, si puedes concedernos unos minutos. Claro, claro. Sí. Intentaré estructurarlos en U. No es muy difícil. Entonces usted mencionó que es posible que un 10% aún necesite un alotrasplante. Tenemos una pregunta aquí. ¿Podrías ampliarnos un poco más sobre esto y cómo identificar a este paciente? Sí. Esto es del doctor Darine. Sí, bueno, quiero decir, esos son datos preliminares del último estudio, como mencioné, así que es preliminar. Pero, sin embargo, eso ya es mucho menor de lo que vimos con el de Alba. Pero, de nuevo, me gustaría recalcar que el de Alba no fue diseñado para responder la pregunta del trasplante. Los números eran demasiado pequeños. Los números eran demasiado pequeños. La mitad de los pacientes fue a trasplante. En los datos preliminares del estudio con ponatinib parece ser bajo, pero es preliminar. Así que, quiero decir, no puedo ser demasiado firme en este punto. Como dije, ahora estamos reanalizando. Enviaremos una respuesta a AS. Tengo algunos datos, pero todavía estamos analizando, así que no debería hablar de eso. Pero seguramente los números están bajando. ¿Qué paciente? La MRD es clave. Si un paciente sigue siendo MRD positivo, todavía pienso que ese paciente debería ir a trasplante. Y los pacientes Icarus y hasta ahora, estos pacientes deberían ir a trasplante incluso si son MRD negativos, diría yo. En este último estudio, veremos si eso se mantiene. Basándonos en el estudio de Alba, indicaríamos, en el estudio diseñado para pacientes Icarus, y que este paciente debería ir a trasplante si es MRD negativo. Así que tenemos una pregunta aquí sobre el estudio ALBA, de hecho. ¿Hay algún grupo específico, un fenotipo biológico o genético de pacientes que no lograron una respuesta en el estudio ALBA? Quiero decir, todos entraron en remisión. Fue cerca del 98%, no fue hematológicamente. Un punto clave, les mostré que los pacientes MRD negativos, los que fueron MRD negativos temprano, nunca han sufrido recaída hasta el momento. No han recaído. Este es un seguimiento largo. Así, los primeros pacientes MRD negativos después de la inducción evolucionan mejor. Dicho esto, incluso los que son MRD negativos, el 70% son sobrevivientes a largo plazo. Así que todavía les va bien, pero no tan bien. Y los Icarus y no lo estaban haciendo tan bien. Eso está muy claro. Todavía no lo sé en el nuevo estudio porque aún no hemos analizado todos los datos, si los Icarus estaban evolucionando mejor con ponatinib. Así que eso no lo sé. Así que diría que los factores Icarus e IMRD son los dos que están afectando el resultado en el estudio de Alba. No creo que pueda comentar sobre la modulación inmune porque no sé si podemos. Los números son demasiado pequeños. Creo que el siguiente paso será ver si la modulación inmune se correlaciona con la supervivencia a largo plazo. Maravilloso. Gracias. Tenemos una pregunta aquí sobre el estado de mutación de IKZF1. ¿Cómo manejas el estado desfavorable aquí? Bueno, el primer punto es cómo los detectas. Porque, quiero decir, como sabes, no es fácil detectar los Icarus. Nosotros desarrollamos y publicamos un sistema con 10 genes que parece ser muy confiable. Entonces, estos pacientes, si los identificamos y podemos, van a trasplante, como mencioné. Así que esto sigue siendo un factor desfavorable y se debería ofrecer el trasplante a los pacientes si son elegibles, obviamente. Como dije antes,
No lo sé en el nuevo estudio. Espero saberlo pronto, pero aún no tengo los datos. No se los voy a decir, pero es que no los tengo. Si les va tan mal como con el sangrado por dasatinib. Eso no lo sé. Saben, me interesa mucho y quiero recalcar esto nuevamente. Me sorprendió mucho la modulación inmune, pero creo que es algo sumamente interesante. Quiero decir, trabajé con linfocitos y células inmunes durante años y años, empezando en LLC. De hecho, en Londres, diré que hace muchas décadas, y trabajando en el sistema inmune de la LLC, no solo en la célula leucémica. Es interesante ver que en una LLA se observa una modulación inmune impulsada por tratamientos sin quimioterapia. ¿Cuánto funciona en una enfermedad controlada? No lo sabemos. Estamos evaluando a pacientes con seguimiento a largo plazo para ver si esto persiste con el tiempo. Pero creo que eso podría ser una información muy interesante. Tendremos que ver, como mencioné al final, si a menor modulación inmune con ponatinib se compensa con los efectos antileucémicos más potentes. Así que no lo sabemos. Quiero decir, si alguien me preguntara ahora, ¿estás seguro de que ponatinib es mejor que dasatinib? Yo diría que no lo sé. Entonces, en línea con el efecto inmunomodulador que has estado describiendo, supongo que uno necesitaría un buen sistema inmunológico si se está usando un activador de células T como blinatumomab. ¿Tenemos alguna idea sobre el estado inmunológico de estos pacientes al inicio? ¿Es bastante homogéneo o hay diferencias? Y tenemos otra pregunta aquí de la doctora Panizo Irene, sobre si se necesita algún tipo de monitoreo inmunológico en estos pacientes en algún momento específico. Sí. Bueno, respecto a la primera pregunta que hiciste, Mohamed, no. Y quiero decir, ya sabes, los pacientes llegan y tienen blastos por todas partes. O sea, más. Así que es muy... No tenemos datos. Incluso hace 30 años se hacía esto, pero no tenemos datos sólidos que digan que el sistema inmunológico al diagnóstico juega un rol. Depende si tienen 90% de blastos en la médula, si tienen 30%, varía mucho. No lo estamos haciendo. Lo hacemos después del tratamiento. Es importante señalar que administramos el activador de células T e VINA cuando están en remisión. Este es un punto clave. No lo estamos dando de manera concomitante. Así que nosotros, damos el TKI y como yo. Bueno, no sé si estaba en la diapositiva, tal vez no lo dije. En todos nuestros estudios con el TKI y la inducción, las tasas de respuesta hematológica están entre el 94% y el 100%. Así que podemos decir que prácticamente todos los pacientes entran en remisión. Así que cuando empiezan el VINA, quiero decir, imagino que el sistema inmunológico se ha restaurado y de hecho vemos que tienen células NK, tienen células T. Lo interesante es que estas se ven aún más moduladas por el TKI, particularmente dasatinib, y los TEREX disminuyen y ya. Un tema mostró que los TEREX. No un tema. Bueno, creo que fue en un artículo sobre leucemia que los TEREX juegan un papel en el VINA. Así que, todo esto tiene sentido. Ahora, ¿qué deberíamos monitorear? La pregunta que alguien hizo fue si deberíamos monitorear el sistema inmunológico. Esa es una pregunta difícil. Quiero decir, no tenemos datos claros de que esto afecte el tratamiento. Lo estamos haciendo porque obviamente es una cuestión científica y ciertamente interesante, pero creo que es pronto para decir que deberíamos incluir un monitoreo inmunológico en todos los pacientes. Quiero decir, contigo estábamos hablando antes sobre los recursos, sobre la dificultad, todo eso. Así que creo que también tenemos que optimizar los recursos, el personal. Así que creo que deberíamos ver qué es lo que debemos hacer. Identifiquemos el BCR-ABL. Intentemos administrar el medicamento. Hagamos MRD, al menos eso. Esos son los puntos clave y los ecos, obviamente. El resto es investigación en este momento. Digo, si podemos hacerlo, lo hacemos. En el próximo estudio, yo no. Puede que no lo hagamos porque ¿quién va a pagar? Seamos muy sinceros. Trabajamos en un sistema público.
no estamos. Orgullosos de trabajar en el sistema público, Absolutamente, absolutamente. avanzar en este campo. La doctora Mónica Kulasekaran, espero estar pronunciándolo bien, está preguntando sobre la mutación T315 que conocemos por LMC. Si hay un papel para el asimonib en LLA Filadelfia positiva. Escuche, mencioné esto. Si miras la revisión, lo mencioné. Tenemos pocos datos con asimonib en Filadelfia. Hay datos preliminares, alguna evidencia, pero no es suficiente. De hecho, recuerdo que cuando se realizó el estudio, el protocolo se abrió para LMC. También se permitió incluir algunos PS positivos, algunas LLA PS positivas en recaída. Los datos no fueron tan brillantes, así que creo que es demasiado pronto para, realmente decir que eso pueda tener un papel importante. Otra pregunta aquí del doctor Nashak. Si al usar quimioterapia por cualquier motivo Blina no está disponible, ¿preferirías con quimio, DASA, imatinib? Y tenemos otra. Unas cuantas preguntas más sobre los diferentes inhibidores de TK. ¿Tenemos una jerarquía ahí o preferirías usar lo que tengas disponible? Sí, de nuevo, sería muy práctico. Mohamed, creo que, sabes, si tuviera que elegir, sería de segunda o tercera generación. Ciertamente, ya sea dasatinib o ponatinib. Ponatinib es más potente. Quiero decir, les mostré los datos de que las respuestas moleculares son más altas. De hecho, ahora en la última actualización estamos cerca del 80%, así que es más alto que con dasatinib. A largo plazo, no lo sabemos. Las curvas a los 18 meses, esto es, fuera de contexto. No lo estoy diciendo, pero lo diré. Parecen muy similares entre los dos protocolos. Tenemos que ver a largo plazo. Pero, ya sabes, depende mucho de lo que tengas a mano. Estamos en una situación, te lo cuento en Italia, no podemos hacer un estudio ahora porque dasatinib no está aprobado en primera línea, ni ponatinib. Ahora, ponatinib está en una sesión especial, puedes conseguirlo, pero no está permitido hacer un estudio. Así que no podemos dar dasatinib, ponatinib más blina subcutánea, que sería nuestro estudio, y lo menciono porque no lo van a. No tenemos el TKI, así que ahora estamos intentando comprar uno. Así que creo que depende de la realidad en la que vivas, pero yo sin duda optaría por una segunda o tercera generación seguida de Blina. Esa sería, sin duda, mi elección, la mutación. Ahora, las mutaciones, como sabes, con dasatinib si tienes mutaciones de recaída. Nosotros publicamos esto y todos los grupos lo han visto. No deberíamos verlas o deberíamos verlas mucho menos con ponatinib. Pero habrá que ver. Ponatinib es más tóxico, así que tenemos que equilibrar todo antes de decidir qué es lo mejor. Los pacientes deben ser monitoreados por las mutaciones. Mencioné que nosotros hacemos el monitoreo incluso en MR. En MRD, porque un paciente tenía la mutación en la parte de MRD. Eso sería una buena razón para cambiar el inhibidor e ir a la tercera generación. Gracias, Robin. Me alegra que hayas mencionado, por supuesto, la realidad del mundo, que no todos están en países ricos. Y nosotros en el ICH siempre abogamos por la triple A: disponibilidad, accesibilidad, Accesibilidad. asequibilidad. Absolutamente. Tenemos una pregunta aquí de la doctora Flor María Armias Canseco, que pregunta si cree que los tratamientos cortos de blinatumomab más un inhibidor de TK son un buen enfoque en países con limitaciones de recursos. Ya sabe, tratando de ahorrar algo de dinero. Sí, no, ese es un buen punto. Quiero decir, ya sabes, de nuevo, no tenemos datos, así que no puedo darte ninguna respuesta definitiva. Puedo agregar que incluso intentamos dar más ciclos de Blin después de los 5, tal vez como mantenimiento, pero la compañía no estaba interesada en eso. Creo firmemente que lograremos tratar a la mayoría de los pacientes sin, si es posible, en un mundo ideal, solo con el TKI de segunda o tercera generación y Blina.
Creo que tenemos que ver qué es esencial. ¿Cuál es el mínimo? Quiero decir, tú sabes mejor que yo que el tiempo que pasa desde que se desarrolla una molécula hasta que llega a la clínica se ha vuelto muy corto. Recuerdo que hace años, incluso el rituximab se administraba a 375, múltiplos de 125. Funcionaba, y eso era todo. Años después, se demostró que dosis más bajas eran igual de efectivas. Así que la presión para sacar los medicamentos al mercado es muy fuerte. No sabemos exactamente cuánto se necesita, la dosis requerida. Así que no puedo responder a eso. No tenemos datos sobre esto. Podría ser que una dosis más baja sea igual de efectiva. Sé que eso se ha hecho porque, como un colega dijo correctamente, si tienes cierta cantidad de viales, puede que quieras dividir los viales entre más pacientes, lo cual tiene sentido. Científicamente no es correcto, pero tenemos que ser realistas. Aquí hay dos pacientes y no puedes dar. ¿Es mejor dar la mitad a cada uno o la dosis completa a uno solo? Ese es un punto difícil, muy, muy difícil. Tenemos aquí una pregunta provocadora, a pesar del gran resultado que mostraste con Blina y los inhibidores de TK. La pregunta es, ¿por qué no damos un ciclo de inducción al diagnóstico y luego consolidamos con una sola aplicación de CAR T-cells? Creo que hay un protocolo chino así. Sí, sí. Bueno. Voy a responder con otro punto provocador. No veo nada de malo en eso. Quiero decir, sabes, es muy difícil mejorar los datos en un Filadelfia positivo, así que no lo cambiaría si pudiera hacerlo. Pero ¿qué pasa con el Filadelfia negativo? Así que intenté al menos, hace 3 o 4 años, convencer al menos a un par de compañías diciendo, escuchen, ¿por qué no hacemos un protocolo muy pequeño en pacientes ancianos con albín negativo para Filadelfia de 75, 80, 85 años? Quiero decir, la vida media ahora llega hasta los 85, 90 años. ¿Por qué no deberías tratarlos? Les das lo que dijo el colega, quimioterapia suave, ciclo y luego células CAR-T. Me parecía obvio. Lo intenté y fracasé. Ninguna compañía interesada por el bajo número de pacientes. La historia de siempre. Así que estoy totalmente de acuerdo. No en un Filadelfia. Nunca haría eso en un Filadelfia por los datos que discutimos. Pero en un Filadelfia negativo, ¿por qué no? En amarillo, ¿por qué deberíamos dar quimio y solo tox? Dar una reducción de masa y una célula CAR-T. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo, pero no logramos. Una última pregunta, Robin, porque ahora tienes decenas de pacientes con seguimiento a largo plazo, y creo que esta es una pregunta muy relevante porque obviamente nuestro objetivo es curar a estos pacientes para permitirles vivir mucho tiempo y bien, sin complicaciones a largo plazo. Y la pregunta que tenemos del público es si has visto, a largo plazo, algunas complicaciones significativas a largo plazo, especialmente el riesgo de SMD. Sí, es un buen punto, pero para ser honesto, le he pedido a Gmail que haga un seguimiento adicional del estudio ALBA porque creo que el seguimiento medio ahora es de más de 7 años o alrededor de 7 años. Así que, obviamente, todos los efectos secundarios y las complicaciones tardías y su desarrollo serán analizados allí. Hasta ahora esto no ha surgido, pero lo vamos a investigar más a fondo. Es evidente que en esta enfermedad, en la L. Filadelfia positiva, las complicaciones secundarias son increíbles para personas como yo, que vieron en el pasado. Los residentes en la clínica dicen, paciente con suerte. L. positiva para Filadelfia, que en el pasado era una sentencia de muerte. Por eso, Yo no diría que es suerte, ¿sabes? Es que ellos. Es una enfermedad más favorable. sí, no, dicen que tienen suerte de que se haya activado. Ellos lo dicen, no es que nosotros lo digamos, para mostrar cómo ha cambiado todo completamente. Pero, quiero decir, he reunido datos de varios pacientes que fueron diagnosticados en sus 70s y 80s y que, por suerte, les hicieron la prueba para el Bessel Ableson.
Y tengo 4 o 5 que solo han sido tratados con un TKI y han vivido 5, 10, 15 años. Uno ha llegado a los 90, dos han llegado a los 85. Pero eso significa volver otra vez al tema del acceso a las pruebas de laboratorio, no solo a los medicamentos, porque el imatinib no es caro. Eso se puede dar genérico y administrarlo en casa, pero hay que hacer pruebas. Así que a un niño de 8 años se le debe hacer pruebas y eso. Estoy recopilando algunos datos sobre eso también, porque creo que es muy importante ver que los adultos mayores deben ser manejados adecuadamente. Quizás porque yo también me estoy haciendo mayor. Maravilloso. En nombre del ICH, me gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento al profesor Robin Foa por esta presentación sobresaliente y perspicaz, pero también por una discusión muy emocionante sobre el manejo de vanguardia de la LLA Filadelfia positiva. Como habrán notado, el panorama terapéutico de la LLA Filadelfia positiva ha sido transformado radicalmente por la integración de terapias dirigidas, esquemas libres de quimioterapia, pero también por estrategias guiadas por la MR, ofreciendo nuevas esperanzas para remisiones más profundas y, por supuesto, mejores resultados a largo plazo. Esperamos continuar estas importantes discusiones y seguir avanzando en la atención a través de la colaboración y la educación global. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Esto es el ICH alrededor del mundo y en todo el campo de la hematología. Gracias. Y gracias a ti, Mohammad. Nos vemos en algún lugar.